voluntad, y en esta mañana vamos a ver con la ayuda del Señor entregados en servicio al Señor. El servicio es una parte de lo que tiene que ver la entrega y sacrificio al Señor, porque estas cosas implican un negarse a sí mismo y darse, negarse y darse. Es un vivir ya no para mí, sino ya para poder vivir para el Señor, ya sea con un corazón, hermanos, adorador, rendido, entregado constantemente al Señor, un corazón que le obedece, un corazón que le sirve. Parte del llamado de Dios en nuestras vidas es servirle a Él. Es algo incongruente, es algo ilógico hablar de un cristianismo que no vive para servir. No hay cristianismo que se viva egocéntricamente. Si usted y yo somos cristianos, debemos entender que ese llamado y esta salvación tiene que ver con un carácter de servicio. Hemos sido llamados a servir, hermanos. Y vamos a ver, para empezar, el ejemplo de Jesucristo como el ejemplo por excelencia. Y quiero que me acompañen, por favor, al libro de Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo 20, versículo del 25 al 28. No vamos a leer todo este pasaje o este suceso que mayormente empieza a partir del versículo 20, pero habla de que los discípulos estaban entre ellos siempre luchando quién sería el mayor, quién tendría una posición más cerca al Señor, quién podía ser levantado como el principal. Ellos estaban discutiendo y compitiendo por estas cosas. Y aquí, bueno, en este caso se acercan los hijos, hermanos, los hijos de Zebedeo, y llegan al Señor con su madre, dice un evangelio, y entonces le dicen: Señor, quiero que por favor nos hagas este favor, este servicio, que pongas a mis hijos uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Pero vamos a ver el versículo 25. Aparte que los discípulos los demás se enojaron, y no se enojaron por un celo santo, sino que se enojaron porque todos estaban pugnando por eso, todos estaban deseando ese lugar, y como quien dice, se nos adelantaron, ¿no? Se nos adelantaron. Pero aquí vemos en el versículo 25: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Gran verdad. Ya nosotros lo conocemos en lo práctico, ¿verdad? En el mundo nos enseña eso, y todos se quieren enseñorear de las naciones. Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad. Cuando uno llega al poder, llega a un lugar alto, el corazón tiende a ensoberbecerse, ¿no? Y caer en un tiranismo, un imperialismo, una dominación extrema, o querer hacer lo que uno quiere por esa función o posición. Es capaz de cualquier cosa. El Señor está diciendo: miren lo que pasa en el mundo, en las naciones del mundo pasa eso. Todos luchan por una posición, todos quieren tener en cierto aspecto o cantidad, autoridad, dominio sobre otros. Todos quieren llegar a ser grandes en el mundo. Y Él pone, por ejemplo, los gobernantes de las naciones porque son un claro ejemplo de cuando están en ese lugar, pues la soberbia muchas veces los corona, ¿no? La tiranía, hermanos, los domina. Quieren ejercer dominio. Pero aquí el Señor les va a enseñar algo a los discípulos y nos quiere enseñar algo también a nosotros. Y dice en el versículo 26: mas entre vosotros no será así. En otras palabras, lo que sucede en el mundo no debe suceder en la iglesia. O el gobierno del mundo no es como el gobierno de Dios, el reino de los cielos. Son cosas muy distintas. Y el Señor dice: entre ustedes no será así, no puede ser así. La iglesia no puede seguir el modelo del mundo. Si bien es cierto, en la iglesia Dios ha dejado un orden también, ha establecido un orden también de autoridad, pero Él dice: cuiden sus corazones, porque en la iglesia no puede ser así. Cuídense de anhelar, alcanzar grandezas o posiciones para ser vistos, para dominar, para querer sentir ser algo más que los demás. Guárdense de ese patrón que rige en las naciones del mundo.
Estamos en el reino de los cielos. Estoy parafraseando, es lo que prácticamente el Señor está diciendo. Tengan cuidado. Y dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren, hermanos, y aquí viene algo chocante en nuestra naturaleza, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad, si hablamos de nuestra propia naturaleza humana, a nadie le gusta pensar en esto de hacerse servidor, de hacerse siervo. Un siervo, empezando por esa palabra, tiene que ver con una connotación en su original que tiene que ver con esclavo. Y un esclavo era alguien que era comprado, y era comprado para servir a su amo. Y el siervo tenía algo sellado en su mente y en su corazón, que era un siervo, y estaba llamado a servir, a vivir para servir a su amo. Y así antiguamente, cuando se compraba un esclavo, era sellado y era probado por un tiempo, algo de 7 años, y ese siervo era entregado a su amo para servirle constantemente en todo lo que el amo le pedía o le decía. Pero si llevaba a prueba algo, o el siervo llegaba a servir durante todo el tiempo a su amo por amor, o lo llegaba a servir por fuerza, obligatoriamente. Y al final se daba una libertad. A los 7 años, si quieres irte, te vas, cumpliste, etc. Pero el que llegaba a encontrar ese deleite en servir a su amo, él decía: no, yo me quedo, yo te sirvo, yo te serviré. Entonces, hermanos, de esa manera, en lo espiritual, el cristiano ha sido comprado por el Señor para ser siervo del Señor. Lo que hizo el Señor en la cruz de Calvario, dar su vida en sacrificio, es también para que nosotros seamos siervos de sus servidores, bajo un patrón completamente contrario al mundo. Y en eso tiene que ver un morir, porque mayormente a cualquier otro por naturaleza nos gustaría que nos sirvan, que nos atiendan, que nos hagan muchas cosas. Esa es la naturaleza humana, egocéntrica que hay en nosotros por causa del pecado. Pero hermanos, el Señor nos enseña las cosas completamente diferentes, y Él nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho. Y en esta, hermanos amados, en esta clave de lo que es el servicio, se encuentra aún encerrado el propósito perfecto de Dios para que podamos llevar a cabo una vida espiritual agradable al Señor, porque será conforme a su voluntad, porque nos llevará a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor le dice aquí, volviendo al pasaje del versículo 26, sino que el que quiera hacerse grande, o sea, que la grandeza de un discípulo de Cristo no está en el querer anhelar alcanzar una posición visible ante los demás, o una posición que en cierta forma ejerza cierta autoridad, porque no se puede negar la autoridad. En la casa hay una autoridad, son los padres, y el padre está puesto como autoridad para guiar, para dirigir, y eso implica que el padre muchas veces de indicaciones y a veces también de ciertas órdenes. Pero, hermanos amados, esa autoridad de la cual habla el Señor no tiene nada que ver con la tiranía del mundo, porque es una autoridad para hacer la voluntad de Dios, que es una voluntad de justicia, de santidad, de verdad. Entonces aquí la grandeza del discípulo está en hacerse inferior y servidor del Señor y aún de los demás. Dice el versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Miren lo que implica el ser servidor de Cristo. En verdad, el que sirve al Señor y se entrega el servicio al Señor, renunciando a muchas comodidades simplemente con el deseo de vivir sirviendo al Señor, él gana una posición mejor que cualquiera que se quiera hacer una autoridad. Será considerado como alguien que posee delante de los ojos de Dios una posición mejor que cualquier otro que quiera gobernar y dominar. Y el Señor nos ha llamado a todos. ¿Por qué dice el versículo 28? Aquí está, como el Hijo. Él está tomando su vida como ejemplo, y en otras palabras está diciendo: así como yo he hecho. Porque dice aquí: como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Claro, él resalta su obra redentora de entrega en la cruz de Calvario, en esa muerte en el madero, pero no deja de decir: miren, yo he venido para no ser servido, sino para servir. Y ese fue, aunque usted va a ver al Señor Jesucristo en muchas ocasiones dando direcciones, enseñanzas, palabras, consejos, revelación, conocimiento de él a sus discípulos, también a veces daba indicaciones cuando los mandó a preparar la Pascua: no vayan a tal lugar, hagan esto, miren, van a llegar a esta casa, van a ver tal cosa y van a decir esto. Y también le pedía otra cosa: Pedro, préstame tu barca, mira, para predicar. Y él estaba guiando a Dios, pero era esa autoridad divina, justa, conforme a la verdad del Señor, para hacer la voluntad, la obra y los propósitos de Dios, mas no para conseguir intereses humanos, egoístas y terrenales. Cuando uno está centrado en la búsqueda de intereses terrenales, siempre va a ser por ejemplo, en las naciones, ¿no? Cuando alguien llega al poder y quiere gobernar una nación, dice: voy a servir al pueblo, promete tantas cosas. Después, cuando llegan a ese lugar, hermanos, solamente buscan sus propios intereses. Se sirven a ellos mismos, ya se olvidan. El resto fue promesas que se hicieron, pero en verdad, cuando llegan a ese lugar, muchos, la mayoría, son tentados y caen en ese pecado de servirse a ellos mismos. Entonces, el siervo del Señor no debe ser así como es en las naciones, dijo el Señor, sino que aquí venimos para, en otras palabras, tomar el ejemplo por excelencia que es de Cristo y servir. Conciencia de servicio, entendimiento de que he sido llamado a ser como Cristo, a entregarme al Señor en sacrificio, en ese servir al Señor, a Dios el Padre y también a los demás. Cristo dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Eso que dice Cristo aquí implica: he venido para servir a mi Dios, pero también he venido para servirles a ustedes. Y esa palabra servicio en el reino de Dios implica esas dos cosas: un servicio que es en ese aspecto vertical, que es para con Dios, primeramente conciencia de que servimos a Dios, pero también, hermanos, viene la parte horizontal que tiene que ver con servir a los que nos rodean, ya sea en la iglesia, nuestros hermanos. La Biblia nos habla de servirnos unos a otros en el amor de Cristo. Servirnos unos a otros, eso quiere decir que debe ser una actitud, una característica natural y espontánea en el creyente, de siempre estar dispuesto a servirse el uno al otro, a darse un servicio como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo vino a hacer para con nosotros. Y Él se humilló, hermanos. Aún Él hizo un acto tan precioso cuando le lavaba los pies a los discípulos. Ese acto indicaba que Él se humillaba ante ellos para servirles, porque Él cogió una tinaja, Él cogió, le echó agua y se postró y le puso los pies a los discípulos dentro del agua y se los lavaba y se los secaba. Gran ejemplo les he dado, dice en San Juan, para que también entre ustedes se enseñen. Entonces, hermanos, ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice claramente: yo no he venido, miren, a ser servido, sino a servir. Así será entre ustedes. Entre ustedes son llamados a servir a Dios y a servirse los unos a los otros. Este ejemplo de Cristo deja el sello claro, hermanos, de que nosotros somos llamados no solamente, por decir así, a servir, sino a vivir para servir. El servicio al Señor es una vida, o debe ser una vida práctica y constante, hermanos. El Señor lo hizo durante su peregrinaje aquí en la tierra. Él vivió siempre sirviendo a Dios y sirviendo a los discípulos por las necesidades que Él veía que había. Él estaba dispuesto para poder atenderla. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de una amplia, hermanos, forma de servir, porque no se parametra a una cosa. Uno puede servir con sus fuerzas, con sus bienes. Uno puede servir para hacer un favor a un hermano, ¿no? O a un necesitado. Uno puede servir de muchas maneras, hermanos. Dentro de la obra de Dios, de la iglesia local, hay mucha necesidad también, en lo cual implica el servicio al Señor, y el creyente debe tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Entonces, hermanos, ese es el llamado del cual también el Señor nos ha hecho. Y Pablo, vamos a ver en Romanos capítulo 1.
Vamos a ver lo segundo. Hemos visto el ejemplo de Cristo como excelencia. Él nos ha dado el ejemplo. Lo segundo que vamos a ver es un propósito y respuesta del llamado. Un propósito. Romanos 1, versículo 1. Aquí me llama la atención mucho cómo Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, él primero se identifica, ¿verdad? Se identifica quién está escribiendo la carta. Pero cuando él se identifica, hermanos, de esa carta que va a enviar, él también se toma como un título, ¿cómo es decir? Él se llama a sí mismo siervo del Señor. Y miren lo que dice el versículo 1. Él se presenta de la siguiente manera: dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra indica todo lo que tiene que ver. Mi vida está ahora rendida al servicio de Dios. Yo he sido llamado a ser un siervo de Dios. Y hermanos, muchas veces hay deseos en el corazón que uno puede llegar a querer alcanzar ciertas cosas. Pero ¿quién en su vida desea alcanzar ser un siervo del Señor? Pablo lo primero que hace es presentarse como un siervo, como un servidor. El creyente, hermano, es importante que entienda que antes de ser cualquier cosa es llamado a ser un servidor de Cristo. Porque muchas veces anteponemos los títulos, los ministerios. No, yo soy tal, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor, ¿no? Pero Pablo empieza a presentarse de esa manera, primeramente consciente de ese llamado de ser como Cristo, entregarse al servicio, pero también con esa humildad, hermanos, de reconocer que verdaderamente como humanos no somos, hermanos amados, nada que pueda impresionar al Señor por más títulos que tengamos. Entonces aquí vemos la condición y la naturaleza, la identidad personal de Pablo. Primeramente es como siervo. Después dice llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Una vez que menciona su condición, su estado, después menciona lo que tiene que ver su ministerio. Yo fui llamado a ser un apóstol, a funcionar como un apóstol, pero antes de ser un apóstol soy un siervo, soy un servidor. Y hermanos, cuando alguien no se olvida de eso es clave para que verdaderamente en lo que sea llamado, sea como apóstol, pastor, lo que sea, o sea, hablando secularmente, sea un ingeniero, sea un abogado, sea un doctor, y cualquier profesión que tenga un renombre dentro de la sociedad, nunca se olvide de esa actitud que debe tener como siervo del Señor, para que el corazón se mantenga con una actitud de humildad ante Él. Porque nos gusta, muchas veces nos puede gustar, yo soy ingeniero, yo soy apóstol, ¿no? Como a los mismos fariseos, a ellos les gusta que les llamen maestro, dice el Señor, a ellos les gusta que les llamen padre. Y así les mencionaba. Pero entre ustedes no será así, porque dijo el Señor, todos ustedes son hermanos y siervos, y yo soy su Señor, el Señor es nuestro Señor. Pero muchas veces como hombre, al hombre le gustan los títulos, le gustan las posiciones, pero nos olvidamos de que somos llamados a ser siervos, servidores de Cristo. Y eso debe estar perenne constantemente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a funcionar correctamente según el propósito de Dios. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, y después llamado a hacer ya la función que sea. Hermano, tú puedes ser ministro de alabanza, puedes cantar bonito, puedes evangelizar bonito, de repente te gusta predicar, todo está bien, pero nunca nos olvidemos de que somos siervos. Primero somos siervos, somos llamados a servir. Y eso se paga un precio, de eso hay que morir también a uno mismo para estar dispuesto a responder su vida al servicio de Dios y de los demás. Estas palabras las encontramos también en Santiago 1:1 y Judas capítulo 1, versículo 1. Santiago también se presenta como servidor de Cristo primeramente, antes de mencionar su apostolado.
o el oficio o el ministerio que tenían. De la misma manera, Judas en su carta también empieza hablando de que él es un siervo. Y eso es de resaltar en estos apóstoles, hermanos, que hoy en día la mayoría quiere llevar el nombre de apóstoles. Hoy, por ejemplo, se levantó lastimosamente una corriente, hermanos, de ser llamados apóstoles, profetas, y muchos deseando, ya no me llames hermano, ahora soy un apóstol. Y se ofenden de que les llamen hermanos, porque se creen más. Y eso no es la voluntad del Señor. Entonces, el propósito y la respuesta del llamado es de servicio. Dios tiene un propósito de servicio y su respuesta a ese propósito tiene que ser de servicio. Si Dios me llama para servir y yo entiendo que me llama para servir, ¿cómo debe ser mi respuesta a ese llamado? Con esa actitud de servir. Entonces debe ser una característica esencial que marca la vida de un verdadero creyente, que es una vida dada al servicio de Dios. Dios nos ha llamado a servirle a Él, amados hermanos, y en nuestra vida, si hay ese entendimiento, ahora debe haber esa evidencia, también ese accionar. Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, dame oportunidades para servirte. Señor, quiero estar dispuesto a servirte. Porque necesidades sí hay muchas, y el Señor quiere que sirvamos. No podemos vivir nuestro cristianismo sin servir al Señor, sin mostrar esa actitud y esa evidencia de servicio al Señor. Ese servicio no es limitado, ese servicio es constante y es permanente. En todo momento, en todo tiempo, debe haber esta evidencia en el creyente. Propósito. Vamos a ver, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 7. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel, hablando de este segundo punto, el propósito y la respuesta del llamado es servicio. Hechos capítulo 7, versículo 7 dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 6, dice: y le dijo Dios, está relatando Esteban lo que Dios hizo con Israel en el antiguo pacto. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, o sea, en tierra de Egipto, y que los reducirían a servidumbre. Miren lo que pasaría con el pueblo de Israel. Dios permitió en su plan perfecto que ellos vayan a Egipto y los reducirían a servidumbre, o sea, esclavos, siervos de Egipto, siervos de Faraón. Y tuvieron años allí en Egipto sirviendo al Faraón, sirviendo a Egipto. Pero miren cómo Dios va a cambiar esa mentalidad, esa función de ese pueblo de Israel, para mostrarles que así como ellos vivían sirviendo antes a otros, ahora han sido llamados para servirle a Dios. Dice aquí: y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Versículo 7 dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación la cual serán siervos. Serán siervos, o sea, ellos iban a estar en esa condición de siervos. Pero dice el Señor: yo juzgaré y yo los sacaré, los libertaré, los salvaré. Y dice: y después de esto saldrán, ¿y qué sucederá? Y me servirán en este lugar. Entonces, si Dios nos saca del mundo, si Dios nos salva del pecado, ¿para qué nos salva? Para servirle. Claramente dice el Señor: yo los sacaré de ese pueblo al cual se servirán, pero los sacaré para que ahora me sirvan a mí. Antes servíamos a otros, ahora somos llamados a servir al Señor. Antes servíamos al pecado, ahora somos llamados a servir a la justicia. Antes servíamos a las cosas terrenales de este mundo, enfocados, entregados, desgastándonos, desvelándonos, hermanos, en las cosas de este mundo. Ahora somos llamados a servir para desgastarnos, entregados a las cosas celestiales, espirituales, a las cosas del reino de Dios. Ese es el propósito del Señor. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el capítulo 1,
8 y 9 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan, miren hermanos, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque también servíamos a otros dioses. Porque también servíamos a otros dioses que no era el Dios verdadero. Y cuando el Evangelio llega aquí a Macedonia, Acaya, cuando el Evangelio se empezó a extender, hermanos, Pablo vio cómo las almas se empezaban a entregar a Cristo, y se vio aquí en este lugar una conversión ejemplar, hermanos amados. Una conversión con ese entendimiento. Porque ellos mismos cuentan de ustedes, de nosotros, la manera como ustedes nos recibieron, y también la manera, ellos cuentan la manera como se convirtieron. O sea, la forma de la conversión de estos hermanos fue tan ejemplar, hermanos, que quedó como un modelo a imitar para ponerlo para la iglesia y entender en qué consistía esa conversión. Ellos cuentan de ustedes la manera en que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirles en el verdadero. Eso quiere decir que en el creyente que se convierte al Señor hay conciencia de que se ha convertido para servir a Dios. Y ahora la vida del cristiano tiene que ser una vida dedicada a servir a Dios, entregada al servicio a Dios, hermanos. No podemos estar sin hacer nada. No es solamente ya soy cristiano, creí en el Señor, le entregué mi vida a Cristo hace 15 años y congrego todos los domingos y todos los miércoles. No es ese el propósito de Dios, de que solamente vengamos al templo y podamos estar sentados escuchando un mensaje. Es parte del propósito, porque allí tenemos comunión con Dios, recibimos la presencia de Dios, nos fortalecemos en el Señor por su Espíritu Santo, somos instruidos por la palabra de Dios que recibimos cada domingo, cada miércoles, pero no podemos pasar por alto este propósito de que hemos sido llamados, salvados, convertidos para servir al Señor. Entonces la vida del cristiano debe caracterizarse como una vida de servicio. Cada día debo servir al Señor en algo, ya sea si mi rutina en el momento, en familia, en casa, de alguna manera servir al Señor en ese lugar. Si salgo al trabajo, buscar servir al Señor de alguna manera, no sé, de repente compartiendo el Evangelio, de repente si viene una necesidad de una persona que pasa en el momento, ¿verdad? Algo sucede y el Señor me ha puesto ahí también para servir, para ayudar. De repente vas por la calle y de repente ves a una anciana, un anciano que quiere cruzar la pista y no puede, no con su bastón y se ve un poco temeroso. Entonces, ¿cuál es la ley del cristiano? Servir al Señor. No es que me da vergüenza, hermanos, la vergüenza no sirve para nada en el propósito del Señor. No es que no me gusta que me vean, porque a mí me gusta no que me vean en esta otra, no en este otro aspecto. Servir es hacerse servidor de Dios, sirviendo a los demás. Siempre va a haber forma de servir al Señor en el lugar donde nos encontremos, y el creyente debe tener eso en su vida, eso en su corazón, hermano. Yo he sido llamado a ser siervo. Por eso Pablo dijo: yo me he hecho siervo de todos. Por eso que cuando hablamos de esta palabra, hermanos, cuando hemos leído en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en esta carne lo vivo para Él. Pero ¿qué implicaba? Su vida consagrada, en santidad, en obediencia, en devoción, en servicio. Estas cualidades las vemos en la vida de este hombre de Dios, porque lo que él dice no solamente era para llenar, ¿verdad?, un mensaje, no, ya no vivo yo. No, él estaba hablando de algo que había experimentado. ¿Y por qué lo decía con tanta convicción y no era jactancia? Porque él lo había vivido, porque había mostrado el amor de Cristo, lo que Cristo hizo, cómo él vino a entregarse a servir a Dios y a servirnos a nosotros. Y él no escatimó, hermanos, en hacerlo. Es el ejemplo de mi Señor, eso es lo que Él hizo para enseñarme cuál es el propósito que tiene para con mi vida. Entonces Pablo se entregó. Y lo conocemos por un servicio.
Entonces, hermanos, veíamos la manera en que se convierten estas personas. Se convirtieron de servir a dioses, a ídolos hechos de barro, de madera, y ahora ya se convirtieron al Dios vivo y verdadero, al Dios espíritu, y ahora ellos viven sirviendo al Señor, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra vida? Una vida de servicio. En la iglesia, en el templo, en ese templo físico. ¿De qué manera el Señor quiere que te sirva? Hay tantas formas, hermanos. Hay una diversidad de ministerios, de manera de servir al Señor. Pero el creyente tiene que empezar entendiendo ese propósito, y esa respuesta al llamado tiene que ser visible. Respuesta al llamado. Desde que Dios obra en tu vida, debemos empezar con ese acto de servicio. Es triste y va a ser preocupante que alguien diga: yo me entregué al Señor, yo he visto la gracia, la misericordia de mi vida, y no muestra una actitud de servicio. Vamos a dirigirnos, hermanos, Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, dice aquí, reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó. El Señor la sanó. Y dice aquí, y levantándose ella al instante, ¿qué empezó a hacer? Le servía. Miren esa actitud inmediata, como un ejemplo de alguien que pueda gustar la gracia de Dios, que experimente la misericordia de Dios. Porque si habláramos, ¿qué Dios hizo por mí?, empezaríamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos faltarían los dedos. Pero esta mujer, hermanos, el Señor la sanó de esa fiebre que tenía, y cuando ella se vio sana, lo que hizo es se levantó al instante, se levantó inmediatamente y empezó a servirles. Aquí es la palabra en plural, les servía. ¿A quién? Al Señor y a los discípulos. No es que yo sirvo a Dios, no existe eso. El Señor Jesús mismo, hermanos, reprendió a los fariseos, porque ellos habían totalmente quebrantado la ley y les enseñaban a los hijos: no, porque ofrenda a Dios es servir a Dios, y eso quiere decir que no debes servir a tu padre, no debes servir a tu prójimo. Esa es la actitud religiosa de uno cuando dice: no, yo sirvo a Dios. ¿En qué? Bueno, alabo, estoy en un ministerio, predico la palabra, ¿no? Enseño a los niños. Pero eso no es todo, eso es parte. Pero el verdadero servicio a Dios es servirle a Él en lo que compete su reino dentro de la iglesia local, lo que tenga que ver una necesidad, pero servir a las personas, servir al prójimo, servir a los hermanos, servir a la iglesia. Y el creyente debe estar siempre ocupado en esto, siempre debe estar habituado. Y cuando se muestra una necesidad, el creyente, hermanos, debe marcar la diferencia por medio de su actitud, de su disposición. Porque esa es una respuesta, es un propósito, pero es una respuesta. La respuesta tiene que ir de parte de nosotros. Y vamos a continuar, hermanos, acerca de hablar de una entrega exclusiva. La entrega al servicio de Dios debe ser una entrega exclusiva, o sea, debe estar por encima de cualquier otra cosa. Miren, hermanos, tú
tú y yo somos llamados a servir en muchas áreas. Dentro de la iglesia, ya hemos hablado, aún afuera, a las personas que no conocen al Señor, somos llamados también a estar dispuestos a servir. Somos llamados a eso. Pero hermanos amados, hay cosas que uno debe marcar una diferencia. Cuando hablamos de un servicio exclusivo, es bien marcado, bien definido, sabiendo de que servimos al Señor. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor lo dijo con estas palabras. Deuteronomio capítulo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. O sea, esto es algo exclusivo. De esto no te puedes olvidar, no podemos olvidar de esto. Cuídate de no olvidarte, dice, de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, servíamos al pecado, servíamos al mundo y servíamos a las cosas terrenales, a lo material. ¿Cuánto nos entregábamos, hermanos amados, para nuestros propios intereses terrenales? Nos desgastábamos, nos desvelábamos, lo entregábamos todo, hermanos. Podíamos derrochar tiempo en un trabajo secular, ¿no? Pero dice aquí la palabra: el Señor te rescató de esa casa de servidumbre. Dice: a Jehová tu Dios, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Esa palabra, a Él solo servirás. Cuando hablamos de una entrega exclusiva, tiene que ver con algo determinado, algo que yo tengo claro. Yo soy siervo de Dios y a Él solo le voy a servir. No voy a ser siervos, no voy a ir a estos pasajes, pero Pablo dijo: no os hagáis siervos de los hombres. ¿Y cuál es la diferencia si yo sirvo a los hombres? Una cosa es servir a los hombres, otra cosa es hacerse siervo de los hombres. Porque cuando tú te haces siervo de un hombre, tú vas a estar sujeto a obedecer todo lo que te diga ese hombre. Entonces ya no eres siervo de Cristo, sino que eres siervo de ese hombre. Pero algo que tiene que tener marcado en su corazón y en su mente el siervo de Dios es que yo soy solo siervo del Dios vivo y verdadero. Si hubiera algo que me está llevando, puedo hacerme este servicio, puedo hacerme este favor, este trabajo, y tú ves que ese trabajito tiene algo doloso, algo engorroso, lo siento, discúlpame, pero no puedo. Soy siervo de Dios. En eso no puedo pecar contra Dios, no me puedo enredar en los negocios de la vida, no me puedo enredar en cosas turbias, no puedo. Sí, porque alguien te va a poder decir. Yo cuando, hermano, Dios me consiguió trabajar, tuve la oportunidad de pasar estas cosas y en varias ocasiones me decían: ¿puedes hacerme este servicio? Pero cuando tú consideras que el servicio va en contra de la voluntad de Dios, no lo puedes hacer. Y peor si dicen: y mira, y te doy tu propina, te doy por ahí tus 50 solcitos, tus 100 solcitos. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Eso no es servir a Dios. Es servir a otro Dios, a esos otros dioses. Y el creyente tiene que tener marcada en su mente y corazón: soy siervo de Dios, ni siquiera para agradar a los demás. Pablo dijo: si yo agradara a los demás, ya no sería siervo de Cristo. Eso está en Gálatas capítulo 1. Si yo quiero agradar al resto, dejo de ser ese siervo de Cristo. Entonces, hermanos, somos siervos de Cristo. Y el Señor dijo: a Él le temerás y a Él servirás. No te olvides, cuídate. El Señor te sacó de la casa de servidumbre del faraón de Egipto, que es tipología del mundo, donde gobiernan el pecado, la injusticia, la mentira. Servíamos en otras áreas, en otros aspectos, en las tinieblas, pero ahora somos siervos de la luz. Bien dijo el Señor Jesucristo cuando Satanás vino y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré, ¿qué? Oro, plata, fama, riqueza,
el mundo, qué bonito suena, ¿verdad? ¿Cuántos han dejado de ser siervos de Dios por hacerse siervos del Dios Mamón, del Dios de las riquezas? Porque venden los favores de Dios, porque venden la bendición de Dios, porque trafican con los dones de Dios, porque están comercializando con el Evangelio de Cristo y se han hecho siervos del Dios Mamón. No son siervos de Dios. En sus labios llevan a Cristo como un nombre que se aprende, pero están muy lejos de ese Cristo que vino a servir de la manera que el Dios Padre lo envió a hacer este mundo. Vino alguien y le dijo: Señor, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y yo digo: ¿quién me ha enviado a mí para esto? ¿Quién me ha enviado para satisfacer los deseos egoístas de un corazón avaro que está pensando en la riqueza, en la material, que quiero que mire el terreno, que mi papá esto ya se va, quiero la casita, quiero el cambio, yo quiero la mayor parte? Es pleitos terrenales por posesiones, por cosas materiales. Son, hermanos, frutos de un corazón no regenerado. El mundo se pelea por riquezas, el mundo se pelea por terrenos, el mundo se pelea por cosas materiales, porque su corazón está ahí. Pero en el cristianismo no debe ser así. Siervo de Cristo. Y el Señor, cuando el diablo le quitó todo el mundo, todo su reino, mira, va a ser el rey más grande, aún más poderoso, más rico que Salomón. Yo te puedo dar esto, yo te puedo dar fama, lo que busca. Mira, los gobernantes de este mundo, digo, como empezábamos el mensaje, los gobernantes de este mundo buscan eso, que ejercen de esa manera. Que dice, cuando el hombre, como siervo de Dios, empezando bien, puede ir su corazón apartándose, siendo fiel al Señor, empieza fiel al Señor, quiere agradar a Dios, predica el Evangelio, hermano, puro, la sana doctrina, aunque tengan 5, 4, 10, no importa, pero que dice cuando después por ahí viene convencimiento: no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de acá, pon ahí luces psicodélicas, pon acá humo, pon acá lo de acá, y esto que lo otro, hermanos amados. Para que puedas atraer a la gente, para que la gente pueda sentirse bien, para que vengan a tu iglesia, si no vas a ganar clientes. Y empiezan a hacerse siervos del mundo, de la corriente, del sistema, de los hombres. Mira, que tienes que hacer esta nueva táctica porque Dios te quiere bendecir, pero tienes que tener también sabiduría, ¿no, hermanos? El Señor nos manda a cuidar de aquellos que prosperan, tergiversando la palabra de Dios, que buscan una prosperidad, buscan una comunidad. Si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Y siendo fiel a Dios, es mejor ser bendecido de esa manera, hermanos. Pero no nos hagamos siervos ni del hombre, ni de la riqueza, ni del mundo, sino que tenemos que tener bien marcado cuando soy siervo de Dios. Hay momentos donde vas a tener que pararte por el Señor. De repente vas a pasar por tentaciones, aún con familiares que no conocen al Señor. Por causa de su condición, aún no disciernen, de repente van a aprender las cosas que tú sabes que no están en la voluntad de Dios. Tienes que decir: no puedo hacer eso, hermano. Yo tengo mucho, hermanito, hermanita, papá, mamá, mira, pero yo soy un hijo de Dios, yo no puedo hacer eso. Dice la palabra del Señor, hermanos, una entrega exclusiva con un entendimiento claro y definido de que somos siervos de Cristo. Mateo 6:24. Una entrega exclusiva, hablando del servicio. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. O sea, cuando hablamos de entrega exclusiva, yo me identifico con él. Yo sé que soy de él. No puedo pretender servir al Señor Jesucristo haciendo cosas que tienen que ver con la justicia, pero de pronto más allá encontrarme otra vez haciendo cosas que tienen que ver con la injusticia. O sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. Yo tengo ahora una definición: soy siervo de Cristo. De Cristo. Y dice el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque ¿qué pasará? Dice: o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice aquí: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Tú tienes que entender que eres siervo de Dios, que tu corazón ama a Dios, que está definido por Él y
y que le va a honrar siempre a Él, haciendo lo que Él en su voluntad nos manda a hacer. Ese siervo vive para hacer la voluntad de su Señor, de esa manera exclusiva, decirle solamente a Él. Lo que vamos a continuar viendo es entonces una definición y decisión. Acompáñenme por favor a Josué capítulo 24, versículo 15, un versículo muy conocido. Josué 24, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? En Josué 24, versículo 15, y si aún no leemos desde el versículo 14, dice el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Por eso hablábamos antes acerca de entregados en obediencia. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco servir a Dios, hermanos, sin esa condición. El servicio a Dios es una respuesta al llamado y al propósito de Dios. Entonces, cuando uno viene, primeramente viene arrepentido y se convierte, se entrega al Señor, y ahí uno se arrepiente de sus pecados, ahí uno abandona el pecado, ahí uno empieza a obedecer al Señor, y después ya el Señor por su gracia nos hace aptos para servirle. Y esa actitud, esa condición y característica tiene que acompañar al creyente durante todo su caminar. Por eso aquí le dice Josué al pueblo: a Él teman y sírvanle con integridad y con verdad, porque no puede servir a dos señores, ya sea la riqueza, ya sea el pecado, ya sea al hombre, ya sea a un sistema corrupto, ya sea a una corriente del mundo. Pero no podemos servir a dos señores. Entonces, con integridad y con verdad. Con integridad y con verdad. Y quitad entre vosotros los dioses. O sea, hay que quitar cosas. No puede haber idolatría, no puede haber otros señores. El creyente debe caracterizarse, hermano, en esto de que más se va a entregar para el Señor que para las cosas de este mundo. Porque antes nos entregábamos más para las cosas de este mundo, pero ahora yo soy siervo del Señor, a Él solo serviré. Debe haber una evidencia característica en la vida diaria y práctica de que verdaderamente todo su corazón, su mente mayormente está enfocado en el reino de los cielos. Porque uno puede estar pensando más en lo terrenal, uno puede estar más entregado a las cosas. Si pusiéramos en una balanza, hermanos, lo que nosotros hacemos diariamente en cuanto a nuestras acciones, actividades, ¿qué pesa más? ¿Estamos sirviendo al Señor o todavía nos falta, hermanos, ir rindiendo esas cosas que muchas veces hemos vivido entregándonos y que todavía no queremos soltar y que no nos permiten entregarnos a servir al Señor? De repente puede ser simplemente porque no hemos entendido todavía. De repente puede ser de que aún el corazón está ser ensanchado, pero lo cierto es que debemos tener claro de que nuestra vida debe predominar el servicio a Dios, porque se conoce. Eso va a ser algo evidente cuando alguien sirve al Señor. Y aquí dice: quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Definición, ¿verdad? Definición, es una entrega exclusiva, es algo claro. Él dice: mira, dejen a esos dioses, ya no sirvan a esos dioses, ahora servid a Jehová. Y versículo 15, él muestra su decisión personal y dice: y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, tienes que tomar una decisión. Escoge, si te parece mal servir al Señor, escoge a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero dice Josué: pero yo y mi
casa serviremos a Jehová. O sea, él dice, mira, el Señor nos sacó de esa tierra donde adorábamos a otros dioses y ahora debemos servirle a Él. Tenemos que definirlo y servirle con integridad, de verdad, de corazón, con sinceridad. No parcialmente, no que aparente que servimos a Dios, sino que verdaderamente nuestro corazón descanse en que ahora tenemos conciencia y entendimiento de que somos siervos exclusivamente de Él. Pero Él llama al pueblo y le dice, sirvan a Dios, ahora sirvan a Dios. Si les parece mal lo que les digo, bueno, escojan ustedes, cada uno tiene que escoger a quién sirve. Si quieren escoger a los dioses que servían nuestros padres al otro lado del río antes de que Dios nos sacara, o ahora Jehová que nos ha librado. Pero en cuanto a mí, José, yo y mi casa serviremos así. Yo ya tomé mi decisión, yo ya me definí, dijo Josué, yo. Y esa definición, hermanos, es tan personal. Es tan que uno decide, yo, Señor, ahora soy tu siervo, tú me compraste para ser tu siervo, Señor, yo te voy a servir. Yo quiero vivir para servirte, no quiero estar sin hacer nada. Señor, si tú me llamas a esto, quiero responder a eso. Porque tiene que haber la decisión, la definición, hermanos amados. Porque de esa manera el Señor se va a agradar de nosotros. Cuando Isaías fue llamado y tuvo la visión celestial de ver a Jehová en su trono y su falda llenaba todo el templo y vio los querubines que volaban allí alrededor de ese trono y decían, santo, santo, santo. Él tuvo la visión de la santidad de Dios. Él sabía que era pecador, se humilló y se arrepintió. Dios mandó ese ángel que tocara con el carbón sus labios para purificarlo y él dice, el Señor, mira, acá hay una necesidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías en ese momento? Heme aquí, envíame. La disposición, la decisión de poder decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué soy yo? ¿En qué me quieres usar? Entonces, hermanos, dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Una definición. Vamos a ir avanzando. Esta entrega al servicio tiene que ver también con honrar y tener en alto el servicio al Señor. Vamos a ver y tomar ese servicio, hermanos, como una definición de poder llevarlo a cabo en medio de cualquier circunstancia. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 20. Dice en el versículo 24. Hechos 20, 24. Dice el apóstol Pablo, y en esta palabra dice el apóstol Pablo, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que, aquí vamos a ver dos cosas que inspiran a Pablo a perder ese alto valor que muchas veces, o alta estima que uno tiene por sí mismo para alcanzar sus planes más que lo de Dios. Pero dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Pablo está expresando aquí que había dos cosas que él tenía por alto: su vocación como cristiano, que tiene que ver con su carrera de fe, su salvación personal. Él decía,
con tal que acabe mi carrera. Eso tiene que ver con terminar su vida como cristiano en esta tierra, siendo fiel a Dios hasta que Cristo venga. Eso Pablo tenía por encima de cualquier cosa, pero había otra cosa más que Pablo tenía por encima de su propia vida, y era el ministerio. Cuando vemos estas dos cosas, hermanos, entendemos la clase de creyente que era Pablo. Valoraba por encima de todas las cosas su salvación primeramente, y él velaba por su salvación de tal manera que ese era lo primero que él guardaba, porque él dijo también en 1 Corintios 9 que de qué le servía a él, hermanos amados, quizás haber hecho muchas cosas, pero al final él mismo ser eliminado. Y él decía: yo tengo que velar por mí mismo, tengo que tratar con mi corazón, con mi carne, golpear mi cuerpo fuertemente, someterlo a servidumbre, dijo el Señor, perdón, Pablo, lo someto a servidumbre. ¿Por qué? Porque no quiero ser eliminado. Está en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 24 en adelante. Hermanos, y Pablo caminaba por algo: uno, por su salvación, y otro, por el propósito de Dios en su vida. El siervo de Dios vive por estas dos cosas, hermanos. El cristiano es llamado a vivir por estas dos cosas. Uno, Él me salvó, soy hijo de Dios, tengo una esperanza de vida eterna, quiero correr esta carrera con gozo fielmente hasta llegar a la meta, no quiero ser eliminado. Y segundo, con tal que acabe el ministerio. Ministerio significa servicio. Yo quiero cumplir estas dos cosas, yo quiero ver cumplido estas dos cosas en mi vida. Uno, que mi salvación no se pierda, que mi salvación pueda llegar, hermanos, a alcanzar aquella promesa de estar con Él para toda la eternidad. Segundo, en esta tierra tengo un llamado, tengo un ministerio, Él me llamó a servirle. Específicamente, Pablo conocía su llamado, hermano, específicamente, como vimos al principio, Romanos 1:1, él dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Soy un siervo llamado a cumplir una función. Esa función no la puedo descuidar. Ese llamado, el ser un apóstol para evangelizar a las naciones, para llevar el evangelio, para compartir a Cristo, no lo puedo descuidar. No puedo dejar de predicar el evangelio. Y una de las formas de servir al Señor es en la predicación del evangelio. Y ese servicio, hermanos, es un llamado a todos en la capacidad que Dios nos ha dado, el poder predicar el evangelio de Cristo. Aunque tú tengas quizás un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año entregado a Cristo, tú ya eres un instrumento en la mano de Dios para poder hablar de Cristo, de lo que tú has conocido. Él me amó, Él murió en la cruz, Él me ha salvado, Él quiere salvarte también a ti, Él está dispuesto a perdonar tus pecados, Él ya lo hizo todo, Él te ama. Y de esa manera está sirviendo al Señor en la predicación del evangelio, está sirviendo a su prójimo, porque es una necesidad espiritual en la vida del ser humano. Entonces, hermanos, Pablo tiene dos cosas en su corazón y en su mente bien claras: mi salvación y mi ministerio. El ministerio no es poca cosa, hermanos, es gran cosa, porque Dios nos ha salvado con propósito. Y el servicio es muy amplio, como decíamos, pero a la larga Dios tiene un propósito específico para cada uno de ustedes. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Dios tiene dones específicos, aunque hay muchos dones, no todos tenemos todos los dones. A Dios le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, y según la capacidad Dios nos da dones, pero poco a poco los vamos descubriendo mientras caminamos con Cristo. Nos damos cuenta que tenemos dones, y ese don que tú tienes es el don que Dios te ha dado. Ejercítalo. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 14: procuren los dones espirituales, procúrenlos, no sean indolentes con eso. Si tú tienes una voz que Dios te ha dado para el canto, ejercítala. Si tú tienes habilidades en tus manos, por ejemplo, la Biblia nos habla de una joven Dorcas, habilidades en las manos, y con lo que Dios le había dado, ella hacía cosas para la obra de Dios, para bendecir a un hermano. ¿Por qué? Porque ella sabía que había sido llamada a servir al Señor. Descubre tus dones, ora al Señor, pide por eso al Señor: ¿qué don me has dado para servir? De repente vas a ser un evangelista, de repente un ministro de alabanza, un tecladista, un baterista, no sé, pero Dios te ha dado un don, y Él quiere que tú en esa comunión lo descubras y lo empieces a desarrollar. Y en ese don o en ese ministerio que Dios te dé,
vida a ese ministerio. ¿Cómo? Cuando decía Pablo, de ninguna cosa o caso, ni estimo mi vida preciosa, ni mi vida está por encima de mi salvación, ni mi vida está por encima del ministerio. Miren la actitud de un siervo. Mi vida me he sometido al ministerio. Ahora vivo para el ministerio, ahora vivo para servir a Dios. Porque es lo que nos cuesta a nosotros la carne, someter nuestra vida, rendir, poner mi vida debajo de lo que es el servicio de Dios. Eso es difícil, pero no es imposible para el Señor. Que Dios nos ayude, que podamos decir: Señor, tú me has llamado con un propósito de servirte en diferentes áreas, pero, o dones o talentos, ministerios, pero Señor, ayúdame. Pero si usted y yo no tenemos en alto honor en el ministerio, no vamos a estar dispuestos a dar nada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando es tiempo de servir a Dios, si tengo otra cosa mejor que hacer, yo voy a decir: no puedo, hermano, no puedo, pastor. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado con otras cosas. No puedo, pastor, porque y en verdad hay momentos que no se va a poder por causa de cosas no urgentes. Hay momentos que son urgentes, de emergencia, no, que no se puede. Pero la vida de un verdadero siervo se conoce porque diariamente tiene una marca de servicio. Es bien difícil que un siervo diga: no puedo. No, dice: aquí, estoy dispuesto en todo tiempo. Entonces, honro. Vamos a leer lo que dicen Romanos. En el capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 11:13 dice, Pablo dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Qué dice ahí? Honro mi. O sea, Pablo tenía claro ya cuál era su ministerio: llamado a ser apóstol, predicador, evangelista, extendiendo el reino de Dios por las naciones. Él dice: yo tengo en muy alto honor ese servicio. Y porque lo tengo en muy alto honor, pues hay una evidencia. Y eso es lo que vamos a ver: la evidencia de la entrega. La entrega que se va a mostrar cuando uno sirve, hermano, al Señor, sirve, y lo que hace en el servicio lo hace con entrega, con dedicación. Lo hace, como dice el dicho, darle a Dios lo mejor. Lo hace con excelencia, lo hace con pasión. ¿Por qué? Porque sabe que esta situación, y porque sabe que el servir es un honor. El servir es un honor, hermanos. Entonces se va a mostrar eso en la evidencia. Pablo decía: yo honro mi ministerio. Y quiero que me acompañen, por favor, en Hechos 18:5. Se va a evidenciar, se va a mostrar. Hechos 18. Hechos 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a ver juntos. Dice lo siguiente: versículo 4. Y discutir en la sinagoga. Eso no habla de pelear, ¿no? Discutir es como altercar razonamiento, ¿no? Testificar de su fe con la otra persona. Dice: y discutir en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, miren lo que dice Pablo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. O sea, la entrega al servicio de este hombre era tan claro que en cuanto a su ministerio de predicar el evangelio, él vivía una vida entregada a la predicación de la palabra de Dios. En otras palabras, no había día que este hombre dejara de predicar. No pasaba ocasión que dejara de hablar de Cristo a las personas, hermano.
Y muchas veces nosotros recordamos que cuando nos convertimos al Señor decimos, yo me acuerdo cuando me entregué al Señor y cómo le hablaba a las personas de Cristo, pero de pronto pasa el tiempo y empezamos a menguar, empezamos a dejar, empezamos a olvidar eso. Y ahora pues, salimos de nuestra casa, regresamos, terminamos un día y de repente nos damos cuenta, le habré predicado, le habré compartido al menos a una persona del Evangelio de Cristo. Pero Pablo había entregado la predicación, hermano. Y cuando una persona viene entregada, es tan notoria su pasión de predicar el Evangelio en cada ocasión, en momentos, circunstancias, se conoce. Un creyente entregado al Señor en este aspecto, hermanos, no pasa un día que no haya predicado el Evangelio, al menos a una persona. Y muchas veces dicen esta persona, oye, este hermanito no hace más que hablar de Cristo, y todo lo que hace es hablar de Cristo, y saca la palabra, y menciona la palabra, y esto y lo de acá, pero el que está lleno de Cristo, el que está lleno de la palabra, el que está, hermanos del Señor, ahí obrando fervientemente en su corazón, y porque entendió el llamado del propósito, y no puede dejar de predicar a Cristo. Cuando viene alguien y te dice, oye, mira, te cuento, estoy pasando un problema, tengo un problema en matrimonio, mira, y esto y lo otro. Pero ¿qué hacemos? ¿Solamente escuchamos todo o vemos en eso la ocasión para que esa persona pueda escuchar el Evangelio de Cristo? Hermano, cuando tú vas al mercado, cuando tú vas al hospital, cuando tú vas a un centro comercial, cuando tú vas a una institución financiera, hermano, te encuentras con personas que están haciendo una cola, hay oportunidad para compartir el Evangelio, pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque hemos perdido esa esencia de que entendemos que somos llamados a servir al Señor en muchos aspectos, y esto es una parte de ello. Otros podemos luchar, otros de repente aún no tenemos la facilidad de hacerlo, ¿no? Hay que desarrollar poco a poco, pero lo que tú puedas hazlo. Con solamente que diga Dios te bendiga, Cristo te ama, o te entrego un folletito, ¿no? Porque los folletitos son como una estrategia, una manera de cómo empezar una conversación. Tú le entregas un folleto a una persona en la cola, en el lugar donde estés, y él lo recibe y te dice gracias, el Señor te bendiga, te ama, Cristo quiere que tú seas salvo. Y empiezas a ejercitarte poco a poco. Pero el servicio es importante y tiene que ser una marca en la vida del creyente. Pablo estaba entregado a la predicación. En otras palabras, estaba entregado al servicio al Señor. Y eso, decíamos, va a ser una evidencia. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12. Versículo 11, un versículo que estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá ya lo he escuchado, ya lo conocen y aún lo hemos mencionado, quizás más de una vez, o compartiendo la palabra lo hemos hecho. Versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Miren lo que está mostrando este versículo, es lo que son las características del servicio a Dios, de cómo se debe ejercer un servicio a Dios y de lo que ha de evidenciar a una vida que verdaderamente está entregada a Dios en servirle. Se va a mostrar esto: en lo que requiere ser diligente, no es perezoso. En lo que el creyente sabe que Dios le manda hacer, siempre muestra diligencia, siempre muestra cuidado. Y en esto hay que tratar mucho, amados hermanos, como creyentes en la iglesia local, nos falta ser diligentes en servir al Señor. En servir al Señor. Lo que Dios te haya dado para servirle, hazlo bien. Y no seamos los creyentes que ponemos excusas, porque poner excusas es muy fácil. Pero si tienes un llamado a servirle y en ese momento tienes que estar, en la hora que tienes que estar, en el momento que tienes que estar, estemos en esa hora. ¿Por qué? Porque el creyente que sirve a Dios dice que tiene que ser diligente en lo que el Señor le llama a hacer. Y en todo lo que Dios nos pide nos requiere diligencia, hermanos. En lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, no seamos flojos, no seamos negligentes, y ¿cómo es la palabra? Indolente. Es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te da esa condición y ese privilegio de servirle. Entonces sirvámosle bien. Y la otra cualidad aquí es fervor, ser ferviente, ser apasionado, hacerlo con amor, no quejándose. No hagas nada quejándote.
fijándote, porque el servicio que tú le estás dando no se lo está dando al pastor, no se lo está dando a los líderes, al diácono, no se lo está dando al hombre. El servicio que tú le estás dando al Señor es para Dios. Entonces Dios no recibe ningún servicio con quejas, con murmuraciones o haciéndole la fuerza. Dios recibe un servicio con amor, apasionado, ferviente. Entonces estas cosas necesitamos mejorar. ¿A quién servimos? Cuando sirva, dice en Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, que lo que hagamos no lo hagamos al ojo como para los hombres, sino para el Señor, agradable en todo, de corazón. Entonces, hermanos, todas estas cosas tienen que ver con una vida entregada al servicio. Si es una entrega, es pasión, porque por eso empezamos hablando, entregados en devoción. Yo lo que hago, lo hago con fervor, dice Pablo, en esto, fervientes en espíritu, sirviendo. No se puede servir de cualquier forma al Señor. No se puede servir de cualquier forma al Señor, al menos si hablamos de un servicio de entrega genuino al Señor. Vamos terminando, y también quiero mencionar que siendo fiel desde lo poco. Siendo fiel desde lo poco. El siervo de Dios, entregado al servicio al Señor, no es exclusivista en lo que hace. No es que dice, a mí me gusta hacer esto y no me pongan a hacer esto, por favor. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios nos capacita para estar dispuesto para toda buena obra. Entonces el creyente está llamado a poder estar dispuesto a servir al Señor en lo que Él nos pida. Nosotros somos por naturaleza personas que nos acostumbramos, nos acomodamos, y en la misma casa nuestro carácter a veces hemos traído cosas como que esto no me gusta hacer a mí no me pongan a hacer esto, a mí solamente me gusta hacer esto. ¿No? A algunos, por ejemplo, no les gusta planchar, y les gusta barrer, a otros les gusta barrer, no les gusta planchar, a otros les gusta cocinar, y tienen que cocinar, ¿no? Pero todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Entonces, el Señor llama a estar dispuestos a servir en todo, hermanos. En todo. A mí no me gusta limpiar esto, a mí no me gusta pelar esto, a mí no me gusta. Hermanos, si el Señor te daba ese privilegio, hazlo con amor. A mí no me gusta limpiar los baños. A mí dentro del ministerio de alabanza me gusta cantar bonito. A mí no me gusta barrer. No es que yo no me gusta, mi mamá nunca me permitió que me manchara las manos. Ahí está el problema. Debemos estar acostumbrados a servir en todo, hermanos. Entonces dice aquí, este ya, el último punto se lo prometo. Dice, fiel desde lo poco. Vamos a ver en Lucas. En el capítulo 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Es una regla. Es una regla. Entonces, el que es fiel en lo muy poco va a ser fiel. Pero hay otro pasaje donde dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Eso quiere decir que Dios está mirando primeramente cuán fieles somos a lo poquito que nos da, y cuando Él ve que lo hacemos de corazón, entonces Él nos va a dar otras cosas que hacer. No se trata solamente yo quiero predicar, yo quiero alabanza, yo quiero eso, no. Pero el siervo, hermanos, se caracteriza y se evidencia aún en las cosas más prácticas. Cuando escogieron esos 6 varones allá, como dice en Hechos 6, ellos empezaron a servir las mesas, a limpiar las mesas, a recoger platos, a lavar platos.
ellos empezaron a barrer los pisos del resto de la comida que quedaba. Y ellos empezaron, a pesar de que tenían dones preciosos, eran llenos del Espíritu Santo, tenían sabiduría, tenían dones, pero sin embargo ellos estaban limpiando las mesas, porque ellos eran siervos. Entonces hay que servir en lo poco. Alguien que no sabe servir en lo poco, cuando esté en lo mucho, va a ser soberbio, orgulloso, pedante y tirano, incomprensible e insensible. ¿Saben por qué? Porque los servidores del Señor, los verdaderos siervos, se forman desde abajo. Si alguien está dispuesto a limpiar los baños, estará disponible como un instrumento de Dios para que Dios lo pueda usar aún en un ministerio quizás más visible, quizás lo que tiene que ver de edificación de la iglesia, dones, talentos, pero hermanos, la disposición desde lo más poco. Y el Señor dice lo siguiente, Mateo capítulo 25. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. O sea, es un servidor que siempre produce o da fruto en lo que hace. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Así trabaja el Señor. Viene la bendición, viene la recompensa, viene la promoción del Señor, donde Él te va a poner a usarte en otras áreas, porque muchos quieren, pastor, no, quiero que me ponga a predicar, quiero que me ponga a hacer esto, sí, pero hay otras cosas antes que hacer. Es bonito estar en la alabanza, pero hay demandas. Hay demandas. Y termino, hermanos. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo directamente del 2, versículo 2. Y le hicieron allí una cena, se refiere al Señor Jesús. Y dice, y Marta servía. Marta servía. Y lo que quiero, hermanos, aquí ver es que Marta, ¿no? De que siempre hemos hablado, ¿no? Su afán, su preocupación. El problema no estaba en que ella servía. Simplemente el Señor le enseñó de que había una prioridad que era la devoción y la comunión, que debía estar entregada primeramente la comunión para poder servir bien en lo demás. Pero Marta era una mujer entregada al servicio. A pesar de que, hermanos, ella fue corregida por el Señor cuando fue a su casa y María estaba a los pies de Cristo, ella estaba sirviendo, afanada en muchas cosas, pero hermano, a pesar de eso, a pesar de que el Señor le corrigió eso, ella no dejó de servir al Señor. En otras palabras, una de las características de Marta era que siempre servía al Señor, siempre estaba dispuesta a servir al Señor. Cualquier ocasión donde estaba el Señor, donde
discípulos era una ocasión que encontraba para disponer su vida a servirles a ellos. Su vida estaba entregada a esta área de aspecto que es el servicio. Y de esa manera, hermanos, debemos mostrar esa actitud de que nuestra vida sea una vida de servicio. En esto aprendemos de Marta. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.